Amigas, amigos, ¿qué tal? Es un gusto y un placer saludarles donde quiera que se encuentren. Pues recuerden que lo que en algún momento fue parte de México, hoy se llama Houston, Texas. Déjenme compartirles una columna, les voy a leer este texto para que vean una realidad de lo que se vive en nuestro país y para aquellas personas que odian al presidente Andrés Manuel López Obrador y los que odian a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Quiero que traten de analizar para que ustedes escuchen. Puede que aquí encuentre usted de verdad la justificación por el odio que le tienen al presidente López Obrador o la presidenta doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Porque aquí refleja una realidad que tal vez pasa desapercibido para mucha gente. Pero si usted analiza y escucha bien este contexto, más bien este texto, usted entenderá y quizás, como lo vuelvo a decir, justificará el odio que le tiene a dichos personajes. O puede ser que usted recapacite y entienda realmente lo que está pasando en nuestro país. Vamos a compartir con ustedes este texto, que se publicó en el portal de Contralínea y que es un trabajo del doctor Pablo Carlos Rojas Gómez. Él es doctor en Ciencias Políticas y Estudios Latinoamericanos, investigador del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad en la UNAM. Bueno, pues no les quito más el tiempo, déjenme compartir con ustedes esta narrativa, pero lo principal es que a mí me gustaría que ustedes den una opinión de esto, porque aquí, como les vuelvo a decir, puede que aquí justifiquen ustedes el odio que le tienen al expresidente Andrés Manuel López Obrador y a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Bueno, este trabajo dice de esta manera. Dice, en la antigua teoría política liberal del siglo XX, se decía que el Estado capitalista estaba obligado a seguir un pacto de conciliación de clases, es decir, gobernar para todas las clases sociales. La conciliación de clases sirvió entonces para garantizar la estabilidad de la gobernabilidad. Ese Estado repartía zanahorias. Y quienes de plano eso no los callara, entonces se aplicaba el garrote, o sea, la represión. Esa forma de organización permitía que las distintas clases sociales se sintieran representados por el Estado, pues, aunque siempre daba más a los grandes capitales y menos a las clases populares, les daba algo a todos. Es decir, mantenía una representación general y desactivaba los descontentos. Sin embargo, cuando aquel Estado liberal del siglo XX entró en crisis porque se estancó su tasa de ganancia, se dio una conversión profunda y surgió lo que conocemos como el Estado neoliberal, empeñado en favorecer a los grandes capitales financieros y transnacionales. Por ese motivo, impuso un conjunto de políticas públicas que estuvieron particularmente encaminadas a fortalecer a los grandes capitales transnacionales y financieros. Fíjense que escuchen estas fechas. En 1982 y 2018, o sea, hasta la llegada del presidente López Obrador, los gobiernos se enfocaron en privatizar las grandes paraestatales con el objetivo de traspasarlas a las manos de magnates que desde entonces se dedicaron a aprovechar las ganancias que proveían. Así se redujo la inversión en gasto social, en la educación y la salud. Se eliminaron derechos laborales, se impulsó la informalización del trabajo, el outsourcing y la creación de contratos temporales. Se privatizaron los fondos de pensiones con el Tratado de Libre Comercio para América del Norte. Se redujeron los aranceles para permitir la libre circulación de capital estadounidense y canadiense en territorio mexicano. Además, se instrumentaron enormes rescates bancarios como el Fobaproa y el de los ingenios azucareros. Todas esas medidas fueron sencillamente para transferir grandes cantidades de dinero público hacia los bolsillos de los poderosos magnates que desde entonces se encumbraron en las grandes listas de los más ricos del mundo. Mantener el salario mínimo estancado
sirvió para que los grandes empresarios pudieran extraer plusvalor al máximo posible y mantener sus ganancias en ascenso. El neoliberalismo fingió que no quería al Estado, pero en el fondo lo capturó y lo utilizó para beneficiar al mercado, y más exactamente a los grandes capitalistas. Por esa razón, el Estado neoliberal dejó de seguir los preceptos de la conciliación de clases de la teoría política del siglo XX y apostó por algo más sencillo y abrupto: representar exclusivamente a las clases capitalistas, financieras y transnacionales, y dejar de repartir concesiones entre las clases populares. Fue más descarado en ese sentido porque se quitó la máscara. La política neoliberal apostó por retirar toda clase de inversión en lo público, dejar de defender derechos sociales y restringir los programas sociales a sectores sumamente focalizados y acotados. A los más pobres se les retiraron los apoyos y a los más ricos se le incrementaron en cantidades exorbitantes. Con ello, el Estado neoliberal impulsó una representación política exclusiva y excluyente. Solo se representaba a las clases dominantes, mientras que a las clases populares se les excluía de las decisiones y beneficios del Estado. A la larga, esa representación causó grandes malestares, porque las clases populares no estuvieron representadas en la política estatal. Las rebeliones, impugnaciones, inconformidades y movilizaciones populares partieron de señalar una lógica de desigualdad y exclusión. Ahora, con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de México, se buscó revertir aquella representación exclusiva y excluyente del Estado. Desde entonces se procuró regresar a la política de conciliación de clases e impulsar una mayor redistribución de la riqueza, repartiendo porciones de los impuestos en programas sociales para las clases populares y más vulnerables. La nueva política social y la reorganización del Estado comenzó con López Obrador. Ha comenzado a arrojar frutos, pues en estos días el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, dio a conocer en el coeficiente de Gini, que es una herramienta para medir la desigualdad, pasó de 0,449 en el 2016 a 0,391 en el 2024. Eso quiere decir que la desigualdad disminuyó de manera considerable. Por su parte, el ingreso promedio trimestral, en los hogares aumentó de 70,247 pesos en el 2016 a 77,864 pesos en el 2024, con una variación porcentual de 10,6 entre 2022 y 2024. Esto significa que efectivamente los ingresos han incrementado y la economía familiar ha mejorado, pero también significa algo políticamente relevante. La representación del Estado ha dejado de centrarse en beneficiar solo a los grandes capitales transnacionales financieros y ha vuelto a construir una representación política general en donde las distintas clases sociales pueden ser incorporadas. En otras palabras, las políticas sociales del gobierno de Andrés Manuel López Obrador procuraron no solo una mejora en la economía, sino una estabilización en la gobernabilidad del Estado mexicano, pues ahora representa nuevamente a las distintas clases bajo una lógica de conciliación. Esos beneficios han sido necesarios en un contexto de emergencia nacional, pues el neoliberalismo nos hundió en una crisis de la cual urge salir. Sin embargo, no hay que olvidar que esto aún debe de ser profundizado, no solo con transferencias y programas, sino con reconfiguración estructurales que impliquen el aumento y la defensa de los derechos laborales, que desaparecieron en décadas pasadas.
Para transitar a un aumento de empleo formal, hace falta acabar con la acotación de los contratos que solo duran 1, 2 o 6 meses. Hay que procurar que los patronales paguen las vacaciones, los seguros médicos, los fondos de pensiones, disminuyan las jornadas laborales y se garanticen las mínimas condiciones de trabajo. De esta manera, la representación política podrá ampliarse todavía más y permitir que las clases populares sean representadas por este Estado, que les excluyó durante décadas. Así es, amigos, este es un trabajo del doctor Pablo Carlos Rojas Gómez, doctor en Ciencias Políticas y Estudios Latinoamericanos y investigador del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, a donde, como les vuelvo a decir, encierra una gran realidad, a donde ustedes pueden ya diferenciar de lo que fue el gobierno neoliberal y de los gobiernos progresistas que ha encabezado Andrés Manuel López Obrador y la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Creo que por primera vez, para empezar, pues la libertad de expresión aquí lo estamos ejerciendo. Este tipo de información, obviamente esto no se ventilaba a través de las redes sociales. Ojalá que usted que me está viendo pueda ventilar una opinión acerca de esta realidad que se vive en nuestro país. Indudablemente que hay mucho que hacer, el mismo texto lo dice y hay que trabajar mucho más, pero creo en lo personal, vamos por buen camino. Gracias, amigas, amigos. Hasta el próximo video.